Bueno, este es el gran meollo, centro asna. Centro asna es nuestro segundo centro de consciencia dentro de la evolución y aquí es donde se encuentra nuestra mente racional, la capacidad de poder crear conceptos. Como lo decía Ra, que se ve mejor en inglés, en la cabeza está el why, porque en pregunta, y en la cabeza está because, o como se diga, because. ¿Por qué? Porque. ¿Por qué me gusta tanto la música rock? Me gusta mucho la música rock porque es poderosa, es fuerte y me gusta el groove como suena y la caja en el 2/4. Te lo estás inventando. Es lo que tú te crees. No sabes realmente por qué te gusta la música rock. ¿Por qué me cae bien esta persona? Porque es muy simpático, porque siempre que entro me saluda. ¿Por qué te cae mal esta persona? Porque siempre que pasa por delante ni me mira. Es una buena razón para que te caiga mal, que alguien no te mire, ¿no? Sí, claro que sí. Una buena hija se comporta así, 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 así. Y si no te comportas así, 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 no eres buena hija. Quien tiene el asma definido tiene una manera fija de conceptualizar y tiene una forma fija de expresar, según cómo esté conectado. Es decir, la cabeza solamente se puede conectar al asma. Puedes tener la cabeza conectada al asma, pero no conectada a la garganta. Puedes tener el asma conectado a la garganta y la cabeza sin definir, o puedes tener la cabeza conectada al asma y conectada a la garganta. Estas son las tres posibilidades que hay de asma definido. Tienes una forma fija de conceptualizar y o tienes una forma fija de expresar conceptos. Como Ra Urujún 4323, Ra Urujún nació diciendo yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Y Ra sabía mucho de diseño humano. Ra estructuró todo el concepto del diseño humano y Ra explicó todo el concepto del diseño humano de una manera que los demás pudiésemos entender. Los que tenemos el asma abierto somos los que pretendemos tener mayor seguridad mental, una super seguridad mental, una super certeza, cuando en realidad no has tenido ningún pensamiento de primera mano. Super certeza basada en qué? En algo que no importa. 50% de la humanidad pretende tener seguridad mental inspirada en cosas que no importan. Necesitamos mirar de frente cada uno de esos pensamientos a los cuales estamos profundamente aferrados, creyendo que eso es un absoluto, cuando no tiene nada, 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 nada que ver contigo, nada. ¿Quién te enseñó a pensar de esa manera? ¿Quién te enseñó a pensar lo que es el placer? ¿Quién te enseñó a pensar lo que es el dolor? ¿Quién te enseñó a pensar lo que es un hombre? ¿Quién te enseñó a pensar lo que es ser una mujer? ¿Quién te enseñó a pensar lo que es una relación? ¿Quién te enseñó a pensar lo que es la amistad? No tengo ni puta idea de lo que es la amistad desde un concepto. No lo sé. No sé lo que es ser un hombre de verdad desde un concepto. No lo sé. No sé lo que es ser un buen hijo desde un concepto. No tengo ni idea, ni me importa. No sabemos comunicar nada, porque siempre estamos haciendo un plan de todo lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, de qué manera lo vamos a decir. Porque lo único que queremos hacer es convencer a todo el mundo y a nosotros mismos de que tenemos seguridad mental. ¿Seguridad mental de qué? Te estás metiendo viajes mentales de segunda mano. Y de repente empiezas a pensar, hostia, llevo 2 años trabajando aquí, yo me lo curro mucho, esta empresa está ganando mucho dinero gracias a mí, tengo que hablar con mi jefe y le tengo que pedir un aumento porque realmente yo me lo merezco, llevo mucho tiempo, voy a ir a hablar con él. Hablas con un amigo por la tarde y dices, mira, que he estado pensando que voy a hablar con mi jefe, le voy a pedir un aumento porque no puede ser, llevo 2 años aquí y tal. Y tu amigo, ¿estás seguro? Sí, sí, estoy súper seguro. Sí, sí, se lo tengo que pedir, lo tengo súper claro. Sí, sí, mañana voy y se lo pido. Al día siguiente va a ir con su pensamiento de segunda mano al despacho del director. Oiga, perdone, que claro, yo aquí llevo 2 años trabajando y tal, estoy pensando en un aumento. Ahora venga, cógete la maletita, vete para casa, te quedas sin aumento, te quedas sin pagar la cuota mensual, te quedas sin dinero, te quedas sin nada, porque ese pensamiento no es tuyo. Este pensamiento puede ser del tío que tienes al lado, o el que tienes atrás, o el que tienes delante, que está pensando.
con su cabeza definida, con su asna definido, le tengo que pedir un aumento al jefe, le tengo que pedir un aumento al jefe. ¿Y tú te crees que ese pensamiento es tuyo y le vas a pedir un aumento al jefe? Si tienes el asna definido, tienes una forma fija de conceptualizar, o tienes una forma fija de expresar conceptos. Nada más. Y te pasas la vida moviéndote bajo tus certezas. Aquí tenéis a los terroristas, a los cristianos obsesivos, a los que van a morir en nombre de la cruz, a los que se presentan en nombre de la patria, a darle el beso a la bandera. Hay que ser patriotas, hay que ser españoles, hay que morir por el país. El que muere por el país tiene un asno abierto, porque se lo cree en Dios, cree en la reencarnación, cree en quién te enseñó todo eso. ¿Veis la locura? ¿O no? ¿No es como para tener un poquito de miedo? ¿Desde dónde estás tomando una decisión? ¿Desde lo que piensa tu padre? ¿Desde lo que piensa tu madre? ¿Desde lo que piensa tu hermana? ¿Desde lo que piensa tu amigo? ¿Desde lo que piensa la chica del supermercado? Yo muchas veces me ha pasado con asnas definidos. Les digo algo, tal, y me dice, ostras, justamente estaba pensando en eso. Esta es una mente que tiene un gran potencial de aprendizaje porque está abierto a todos los conceptos. Pero esta es gente que se cree que tiene problemas psíquicos. Que no me acuerdo de las cosas. Se me olvidan las cosas. Se me olvida la información. ¿Cómo se llamaba este? ¿Cómo se llamaba este? ¿Cómo se llamaba este? Ay, ay, ¿cómo se llama este que no me acuerdo? Antonio, Antonio. Ay, hola, Antonio. Claro, que va a pensar Antonio si no te acuerdas del nombre. No te viene la información y te pones bajo mucha ansiedad de tengo que tener la respuesta. ¿Cómo se llama este tío? No me acuerdo, tengo que tener la respuesta. ¿Cómo se llama este tío? No me acuerdo, tengo que tener la respuesta. ¿Cómo se llama este canal? No me acuerdo, tengo que tener la respuesta. Aquí es donde surge la frecuencia de tiempo. El bazo solamente conoce un momento, aquí y ahora. El asna, frecuencia en todos los tiempos. Aquí es donde aparece el presente, el pasado y el futuro. El bazo no hay presente, pasado y futuro. Eso es atemporal. El bazo no sabe de tiempo. O pregúntale a un pez qué va a hacer mañana. Están ahí. Ahora. Nosotros ahora proyectamos a futuro. Ahora proyectamos a pasado. Y ahora de vez en cuando hay un ¡ah! Ahora lo pillo. Pero esto es frecuencia de todos los tiempos. Tomas una decisión nefasta cuando tienes 20 años, dejas la banda de tu vida porque estás muy enamorado de una persona y tienes 30 años. ¿Y por qué dejé aquel trabajo? Tienes 50 años. ¿Y por qué dejé aquel trabajo? Frecuencia en todos los tiempos. El bazo te avisa en un momento y se va. La mente, ahí se queda. Así que si tomas decisiones de manera incorrecta, lo pagas toda tu vida porque lo arrastras aquí. No debería haberle dicho aquello. 10 años. ¿Cómo se me ocurrió decirle aquello? Pasan 20 años. Se lo podría haber dicho de otra manera, pero si ya no hay nadie ahí, joder. Nosotros pasamos de ser seres de 5 centros a seres de 7 centros hace unos 90.000 años. Y ahí es donde hubo una mutación en la garganta, en la puerta 12, y tuvimos la capacidad de poder articular sonido y aparecieron los centros mentales. Y cuando aparecieron los centros mentales es donde apareció el lenguaje. El proceso mental es un proceso de lenguaje. Yo no pienso en alemán porque no sé alemán. Entonces, ¿qué lenguaje tienes ahí dentro? Y todo en el maya está detallado porque todo en el maya tiene su lenguaje. Todo tiene su nombre. Y si no tiene su nombre, no existe. Chicles de menta, ratón de ordenador, lápiz con goma de color gris. Preguntarle a alguien qué te pasa, pues como no afines un poco más la pregunta, ¿qué me pasa de qué? Entonces la mente no está aquí para tomar decisiones, porque si observáis, la mente está en su propio circuito cerrado y está bajo su propia presión. Tenemos el centro de la cabeza, se pone bajo presión al centro asna, y la única salida que tiene la mente es la garganta. Entonces la mente no tiene acceso a ningún motor. Esto lo que te está diciendo es que la mente no está aquí para dirigir la energía. La mente tiene dos funciones: medir las cosas, medir el esto y el aquello, y expresar, es decir, dar tu punto de vista. Eso es lo que llamamos autoridad externa.
Cuando estás utilizando tu mente como autoridad externa, lo que estás haciendo es dar tu punto de vista. ¿Cómo lo ves? Pues yo lo veo así. La mente está aquí para tener un entendimiento claro, para dar un sentido claro, para tener un saber claro, pero no para correr detrás de las respuestas para ponerlas en marcha. No para decirle a los demás lo que tienen que hacer con lo que tú sabes. La mente necesita ser invitada, entonces puede funcionar como autoridad externa. Y ahí es donde puedes liberar a tu mente de una profunda ansiedad, cuando la sacas de ser una falsa autoridad. Entender tu vida, saber de tu vida, dar sentido a tu vida. Entonces hablas de primera mano. Yo lo veo así, porque ese es el mundo del no ser, una relación. Tenemos que estar de acuerdo, lo tenemos que ver igual, o no. Yo no lo veo igual que tú. Mientras eso no sea un impedimento para que tú y yo sigamos caminando juntos, no pasa nada. Y entender que la mente por sí sola no habla. Quien habla es la garganta. La garganta es la que hace de traductor de la frecuencia mental. Entonces es muy diferente lo que tú oyes y lo que tú ves dentro a cómo lo expresas. Estas tres puertas de aquí, la 62 que dice yo pienso, la 23 que dice yo sé y la 56 que dice yo creo, están haciendo de traducción de las frecuencias mentales. Así que solamente tenemos tres corrientes mentales. La corriente del pasado que dice yo creo, tiene que estar basado en algo que ya has vivido. Porque si no lo has vivido no puedes creerlo. Yo creo que el diseño humano funciona. ¿Por qué? Porque a mí me funciona. Yo opino, son hechos detallados. Tiene que ser hechos claros. Yo opino que si le das a ese botón, no vas a encender la luz, porque esa luz se abre con ese botón de ahí. Ah, mira, no va. Ah, mira, sí que va. Tiene que estar el hecho. Y el hecho está en la forma. Y la 23 que dice yo sé, estas tres voces, estos tres canales, Ra les llamó canales metamórficos, porque lo que hacen es traducir la frecuencia mental en sonido, poder traspasarla para que lo podáis oír y lo podáis ver. Esa es la maravilla que tenemos los seres humanos. No para que me creas, no para que lo veas como yo, sino para traspasarte lo que no puedes ver si yo no lo expreso. ¡Wow! La garganta traduce una frecuencia que nadie la ve, que nadie la oye, es decir, nada de lo que piensas existe hasta que lo expresas. Y la gente se piensa que sabe lo que tú sabes o lo que tú entiendes. Nadie puede entender como tú, nadie puede saber como tú. Porque eso es lo que exige la mente. La mente está exigiendo reciclaje. Si le sigues dando el mismo sentido a tu vida que cuando tenías 20 años, pues no has madurado mucho. Si sigues entendiendo lo mismo que entendías hace 10 años, pues no has desarrollado mucho el entendimiento. Porque esta gente que se cree que ya lo entiende todo, o esta gente que se cree que ya lo sabe todo, que te vas a morir sin saberlo todo. Que te vas a morir sin entenderlo todo. Oh, y qué tranquilo puedes estar y puedes dormir.